examen físico de la vía aérea, se debe tomar en cuenta ciertos factores que nos permitirán realizarlo de una manera más adecuada. Dentro de estos encontramos a los predictores de una vía aérea difícil. Se considera una vía aérea difícil aquella situación clínica en donde se encuentre dificultad en la ventilación de la vía aérea superior con mascarilla o a la intubación traqueal o ambas. Es de suma importancia detectar esta vía aérea difícil, ya que nos permite realizar un mejor manejo y más adecuado. De igual manera, este se debe realizar en el preoperatorio, ya que en caso de presentarse esta vía aérea difícil, se debe tener todo preparado y a nuestro paciente informado. Ahora, para valorar a nuestro paciente, vamos a realizar una historia clínica, vamos a ver signos y síntomas de una obstrucción de una vía aérea y vamos a ver una exploración de los parámetros antropométricos asociados a una vía aérea difícil. Dentro de la historia clínica vamos a ver primero antecedentes de haber tenido una vía aérea difícil, enfermedades asociadas a una vía aérea difícil, lesiones mandibulares, masas tiroideas, también vamos a ver angina de Lewy. Dentro de los signos y síntomas en una obstrucción de la vía aérea, vamos a encontrar disnea, disfagia, estridor o disfonía. Ahora, dentro de la exploración de los parámetros antropométricos asociados a una vía aérea difícil, tenemos factores predictivos en una intubación difícil y tenemos factores predictivos de la ventilación con mascarilla difícil. A esto vamos a definir como la distancia entre la arcada dentada superior y la inferior, con la apertura máxima de la boca. Esto se le realiza al paciente pidiéndole que abra la boca a lo máximo que pueda y tenga una ligera extensión cefálica, y se va a medir en línea media el distanciamiento intercisiva. Por favor, un poquito para atrás. Abra lo máximo que pueda la boca. En el caso de la paciente, se le llegó a medir 5.5. En este tenemos tres grados. En el primer grado será que sea igual o superior a 5. El segundo grado será entre 3.5 y 5 centímetros. Y el tercer grado será inferior a 3.5. En el caso de la paciente encontramos un grado 1. Otro predictor para la vía aérea difícil es la distancia ptiromentoniana. Esta nos es útil para determinar si existe dificultad para realizar una laringoscopía o una intubación endotraqueal. En esta vamos a medir el espacio laringio anterior, para lo cual vamos a colocar al paciente con su cabeza en hiperextensión y vamos a tenerlo con la boca cerrada. Vamos a medir de la siguiente manera. Vamos a medir desde la prominencia del cartílago tiroides hacia el borde inferior de la sínfisis de la mandíbula. Una vez que obtenemos las medidas, vamos a determinar en qué grado se encuentra nuestro paciente. Se considera grado 1 cuando la medida es mayor a 6.5 centímetros y la laringoscopía y la intubación endotraqueal van a realizarse sin ninguna dificultad. Se considera grado 2 cuando se encuentra entre 6 y 6.5 centímetros y la laringoscopía y la intubación endotraqueal ya presenta cierto grado de dificultad. Y se considera grado 3 cuando es menor a 6 centímetros. Aquí la intubación endotraqueal es muy difícil o casi imposible. En esta escala se va a valorar la vía aérea de nuestro paciente y es para predecir si es que es o no de difícil intubación.
se va a observar lo que es la orofaringe y la hipofaringe. Vamos a pedirle a nuestro paciente que esté sentada con el cuello extendido y que abra la boca lo más que pueda. Bueno, en esta clasificación de Mallampati tenemos 4 grados. El grado 1. En el grado 1 se va a visualizar toda la orofaringe desde la base de la lengua, el paladar blando, la úvula y los pilares amigdalinos. En el grado 2 se va a visualizar el paladar blando y la úvula. En el grado 3 se va a visualizar el paladar blando y solo la base de la úvula. Y en el grado 4 no permite la visualización de la orofaringe y la lengua obstruye completamente la visualización de la úvula. El rango de movimiento de cabeza y cuello lo vamos a realizar con el paciente sentado y con la cabeza recta. Colocamos el dedo índice en la prominencia occipital inferior y el otro dedo en el mentón. Solicitamos al paciente que extienda lo más que pueda la cabeza hacia atrás y según la alineación de los dedos índices vamos a valorar la movilidad en 3 grados. Mayor a 100 grados, el dedo índice del mentón se eleva más que el de la prominencia occipital. Los 90 grados, los 2 dedos quedan situados en el mismo plano. Y menor a 80 grados, el dedo índice del mentón queda por debajo del dedo índice de la prominencia occipital. La importancia radica en que un menor grado de movilidad existe mayor dificultad de la vía aérea. La subluxación mandibular, o también conocida como el test de la mordida, consiste en la valoración de la capacidad del paciente de deslizar su mandíbula por encima del maxilar superior. Para esto se va a tomar en cuenta 3 clasificaciones existentes. Clase 1, que es cuando los incisivos inferiores van a morder completamente el labio superior y va a taparse completamente la mucosa del labio. Clase 2, cuando los incisivos inferiores van a morder el labio y estos van a permitir ver una ligera capa de la mucosa del mismo. Y tenemos la clase 3, cuando los incisivos inferiores no pueden morder el labio superior. Una vez que se ha determinado si existe la presencia o no de una vía aérea difícil, procedemos a realizar el examen físico de la vía aérea, tanto superior como inferior. Para esto se debe tomar ciertas consideraciones. Se debe pedir la autorización de nuestro paciente e informarle lo que se va a realizar. Nosotros como médicos debemos realizar medidas de bioseguridad como son el lavado de manos o la utilización de gel antibacterial. Después vamos a proceder a realizar las técnicas de exploración física como son inspección, palpación, auscultación y percusión. De manera general se debe observar el estado nutricional del paciente, el estado de conciencia, su fascia, si es que existe cianosis, hay aleteo nasal, edema o herpes labial. A nivel de cuello podemos observar si es que hay la utilización de músculos accesorios, lo que nos hablaría de una dificultad respiratoria. A nivel de miembros superiores observamos en dedos si es que existe el signo de palillos de tambor, que es un signo de cianosis. De manera específica nos centramos a nivel de tórax, donde observamos su forma, también el tipo respiratorio del paciente. En el caso de la paciente mujer, la respiración es costal superior. Si es que el paciente fuera hombre, la respiración sería costo-abdominal. En el caso de ser un niño, sería abdominal. La frecuencia respiratoria también es valorada dentro de la inspección. Se cuantifica en el momento que se está atendiendo al paciente y normalmente oscila entre 14 a 22 respiraciones por minuto. Si es que existiera un aumento de la frecuencia respiratoria, se la denominaría taquipnea. Se denomina polipnea o hiperpnea al aumento de la frecuencia respiratoria y de su profundidad. La braquipnea va a ser la disminución de la frecuencia respiratoria. La hipopnea sería la respiración poco profunda o superficial. La batipnea será la respiración profunda. También debemos observar el ritmo respiratorio, también lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, si es que el paciente presenta cicatrices. En muchos de los casos podríamos encontrar una cicatriz de una operación cardíaca.
También si es que tiene vesículas por el pezóster, si es que hay una circulación colateral venosa o existe edema en esclavina. Este tipo de edema se presenta en cara y en miembros superiores. Dentro de los signos de dificultad respiratoria tenemos el aleteo nasal, el tiraje, el uso de músculos accesorios, la respiración de balancín, que es la retracción. Importante, torácica con la protrusión abdominal. Para poder realizar este procedimiento se tiene que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Primero que nada, se tiene que pedir al paciente que se encuentre en una posición cómoda. Esto con el objetivo de evitar que se encuentre en una posición de tensión muscular y a su vez poder realizar el examen correctamente. Seguido de esto se va a calentar ambas manos, siempre tomando en cuenta la temperatura corporal del paciente. Posteriormente a esto se va a realizar la maniobra de la expansibilidad torácica, donde se va a tomar en cuenta los dos dedos pulgares y se los va a colocar a la altura de la décima costilla. Y el resto de dedos restantes se los coloca lateralmente en la caja torácica. Una vez realizado esto, se le pide al paciente que haga una inspiración profunda. Durante esta inspiración profunda se va a tener que evaluar la distancia existente entre los dos pulgares, a la vez que se va a valorar el intervalo existente en esta distancia de los pulgares y a su vez se va a tener que valorar la simetría existente en la caja torácica. Posterior a esto se va a realizar la palpación del frénito, en donde se busca valorar lo que son las vibraciones vocales, en donde se va a colocar la parte cubital de la mano y se le va a pedir al paciente que repita la frase 33. Hay que tomar en cuenta que las vibraciones vocales van a encontrarse algo disminuidas en caso de que el paciente tenga un tono de voz elevado o a su vez presente una contextura gruesa, esto en caso de pacientes que sean con sobrepeso o presenten obesidad, por lo que si se encuentran disminuidas va a ser un rango de variabilidad normal y solo únicamente se van a considerar anómalas en caso de que no exista una simetría en la caja torácica. De igual manera tenemos que recordar el orden correcto para la realización de la palpación, en donde primero se tiene que identificar las partes y zonas dolorosas del paciente, seguido de la identificación de objetos extraños, de masas, de fístulas, entre otras. Posterior a esto se tiene que realizar la maniobra de expansión torácica, se tiene que después palpar el frénito y finalmente se tiene que comparar siempre la simetría en la caja torácica. La auscultación de la voz. Se va a ir comparando con el estetoscopio las zonas simétricas del pulmón, mientras el paciente dice 33. 33. Otra vez. 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 33. Bueno, vamos a empezar con los ruidos normales. Vamos a empezar con el soplo laringotraqueal en ambas fases. El primero es aquí y el otro es justo en la parte de acá atrás. Para seguir tenemos el murmullo vesicular. Este es suave, de tonalidad baja y predomina en la inspiración, que es justo en la parte de aquí. Seguimos con la broncoinspiración, que es justo en la parte de aquí abajito, y el murmullo vesicular que tenemos en la parte de acá atrás, en tres partecitas, es aquí, aquí y en la parte de acá. Para la percusión se coloca la mano izquierda sobre el tórax con los dedos ligeramente separados, presionando el dedo medio contra el tórax, alineando con las costillas subyacentes.
Se percute el centro de la falange media del dedo con la punta del dedo medio derecho, utilizando un ligero movimiento de oscilación de la muñeca y no del antebrazo. Para la percusión del tórax anterior, el paciente debe estar sentado en posición sedente. Percutimos los vértices pulmonares a través del borde del trapecio y sobre fosa supraclavicular. Luego en el segundo espacio intercostal y en forma descendente y en escalera comparando con el hemitórax contralateral. Para examinar la cara posterior del tórax, pedimos al paciente que cruce los brazos a través de la parte anterior del tórax. Luego percutimos un hemitórax y a continuación el otro adaptando un patrón en escalera. Vamos a encontrar tres tipos de sonidos: sonoridad, timpanismo y matidez. La sonoridad explica un pulmón aireado en regiones infraclaviculares, axilares y dorsales. La matidez la encontramos en un pulmón sin aire, órganos macizos como el hígado y el corazón. El timpanismo lo percutimos en órganos de contenido aéreo como el estómago e intestinos, y en el tórax en el espacio de traube que se encuentra en el techo gástrico.